Pues aquí estamos de nuevo y hoy vamos a tocar un tema divertido. Veréis, el viernes pasado, bueno, buscarlo por ahí, no sé qué día era, dejarlo también, eh, para que tengáis la referencia. A ver, el calendario fue el 27 de junio. 27 de junio de 2025 hice eso para mí es antes de ayer, el viernes pasado y estoy el domingo. Hice un directo en el canal de Javier García hablando del vacío y de la nada. Y por tanto tuvimos que tocar temas de campos. Y sobre todo hubo un problema, que hubo personas, por ejemplo, el grandérrimo Javier, que no entendía bien qué eran las curvas que indican la energía de un campo, sobre todo de un campo escalar. Luego entraremos en esto. Pero no solo Javier, sino que ha habido más personas que me han preguntado sobre ese mismo concepto, que eso qué significa. En realidad es cierto que hay que tener cuidado con esas cosas, porque uno está tan acostumbrado a hablar en esos términos y con esas gráficas y tal, que no es capaz de transmitir de verdad lo que significa eso. Entonces he decidido hacer este vídeo explicativo para que veáis la potencia que tiene esta idea y que está muy enraizada con la teoría clásica de campos. Uno tiene que tener en cuenta cómo se hace el tránsito desde mecánica de partículas a mecánica de campos, o a teoría de campos, mejor dicho. Y bueno, con esto saco a colación de que Javier García y yo tenemos un curso que está anunciado en un directo que hicimos juntos aquí en Cuentos Cuánticos, que podéis acceder a él si os interesa una introducción formal, matemática y rigurosa sobre lo que es un campo y lo que es una teoría clásica de campos. Entonces, quedan ya pocas plazas porque hemos ampliado hasta 20 estudiantes, vamos a decirlo así, donde Javier García va a dar la teoría, yo voy a dar los problemas, 10 horas y 10 horas, básicamente, y luego habrá una sesión de 1 hora mínimo de resolución de dudas cada cinco sesiones. Es decir, que habrá 4 sesiones o 5, no lo sé, 4 o 5 sesiones de resolución de dudas. Vamos, que hay 4 horas que se regalan gratuitamente. El curso es pagado en este caso, pero vamos, la cuestión es que vamos a entrar de lleno en qué es eso de la energía de un campo. Entonces, si me permitís, voy a presentar. Ya sabéis que me gustan mucho las presentaciones y tal, y luego hay gente que puede hacer reacciones a estos vídeos diciendo que está todo mal, lo cual siempre es provechoso porque hay que generar contenido para que la gente se entretenga. Pero me gustaría empezar a discutir qué es la energía cinética, que es un concepto que todo el mundo más o menos tiene claro. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo por estar en movimiento, un sistema. Básicamente podemos pensar que es la energía que tiene algo por estar desplazándose o por estar siendo parte de un flujo, un fluido, estar fluyendo, estar moviéndose, desplazándose, cambiando de posición en función del tiempo. Esa es la energía cinética y, por ejemplo, si yo tengo ahí una masa m por una velocidad v, todo el mundo va a convenir en que la energía cinética de esa partícula es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es lo que hemos aprendido en el instituto, esto es lo que hemos ido usando respectivamente. Sin embargo, hay algunas puntualizaciones que me gustaría hacer sobre este concepto. Ya que estamos hablando de él, vamos a hablar un poquito sobre energías cinéticas. Nosotros tenemos a nuestro ser, que hay muchos nombres muy guays que habéis propuesto. Todavía estoy abierto a más. Haré una lista con todos. Luego ya votamos en un mensaje que pone por ahí. Pero por ahora lo vamos a llamar Borg, que es uno de los que más me han gustado por razones obvias, que Borja es mi apellido. Y bueno, lo que hace referencia a esto es que cuando nosotros calculamos la energía cinética como 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, tenemos que tener cuidado de qué significa eso. Y tenemos que tener cuidado de qué significa eso porque la cuestión está en que es Borg, el bichito el que nos dice que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa del cuerpo por la velocidad al cuadrado. Pero aquí el catch, el punto clave es que eso depende de la velocidad y la velocidad depende del observador. Tú estás en un sistema de referencia y ves algo moviéndose, respecto de ti tiene una velocidad, pero respecto de otro
ser, objeto o observador, o, como dice mi amigo, I más DP3, colapsador, que si no se enfada, pues no tiene la misma velocidad. Por ejemplo, este bichito azul, para mi colega estacionario, pues la energía cinética en verde es 1/2 de la masa por la velocidad v al cuadrado, donde v está referida a cómo la ve él, el bicho este ser. Pues si le pregunto al azul, pues claro, la energía cinética no va a ser la misma. Y esto no hay ningún problema. La energía cinética, en este caso, será una energía cinética prima, que será 1/2 de la masa queda igual, porque además la masa es un invariante relativista, pero la velocidad es distinta. Este verá mayor velocidad que el otro, el módulo. Claro, esto lo que quiere decir es que hay que llevar cuidado de no pensar que la energía es algo absoluto. La energía, como cualquier otra cosa, va a depender del observador. Y esa es una idea que algunas veces no se tiene. La energía cinética es cierto que es una energía que depende del cuerpo y del movimiento que tenga el cuerpo respecto de una referencia. Si cambio de referencia, cambia la velocidad, cambia la energía cinética. Eso no importa. Lo único que importa es que cuando yo calcule el trabajo físico realizado por cualquier fuerza, tengo un resultado que es que eso es el incremento de energía cinética, es decir, la energía cinética del estado final menos la energía cinética del estado inicial. Y eso es un teorema, y eso es válido para cualquier observador galileano, es decir, que se mueva a velocidad constante y en línea recta en el ámbito no relativista. Y entonces tenemos esta relación que es un teorema dentro de esa categoría física que estamos moviéndonos en la física galileana newtoniana, no relativista. No relativista en el sentido de la relatividad especial. Pero esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, la energía cinética es eso, pero me gustaría puntualizar que la energía cinética, la velocidad, es la derivada de una coordenada que indica una posición o un ángulo o lo que sea, que es lo que se llama una coordenada generalizada, que es esta Q, pero es cómo varía esa coordenada respecto del tiempo. Eso me da la velocidad de esa coordenada o de esa variable. Suponiendo que estamos en un mundo en una dimensión y mi dimensión es la Q, que puede ser la X o la Y o la Z o un ángulo o lo que sea. Si estoy estudiando un péndulo, yo voy a decir que mi coordenada es lo que se abre el péndulo respecto de la vertical. Por ejemplo, esa sería mi coordenada alfa y yo estudiaría movimiento en función de esa coordenada alfa. Una única coordenada alfa, que no es una posición X, Y o Z, sino que es un ángulo respecto de una referencia. Pues eso lo englobamos de la posibilidad de que haya distintas posibilidades de describir un movimiento, pues lo englobamos con las coordenadas generalizadas, que atenderemos a qué tipo de problema tenemos para elegir qué coordenada es la mejor en cada caso. Y claro, en este punto, en el péndulo, por ejemplo, si yo quiero describir el movimiento, pues debería de hacerlo con X y con Y, porque es un movimiento en un plano. Pero eso es duplicar las cuentas, duplicar las fórmulas, porque me basta con una única variable, que es el ángulo que forma con la vertical. Entonces es mucho mejor elegir el ángulo que no las posiciones, porque las posiciones son cómo varía X, cómo varía Y en el movimiento, pero eso está resumido en cómo varía alfa, evidentemente porque X e Y verifican una relación que se llama una ligadura, y es que evidentemente tienen que estar constreñidas porque porque el hilo obliga a que X y Y sigan un camino circular o una trayectoria circular, parte de una trayectoria circular. La cuestión es que están ligadas entre ellas. Yo tengo la X y la Y, pero no son independientes la una de la otra. Es decir, que solo tengo un grado de libertad. Por tanto, es mejor irse a unas variables, la Q, que en este caso sería alfa, en el caso del péndulo, que es el ángulo con la vertical. No insisto más en esto, pero sí que insisto en que la velocidad es la variación en módulo, estamos hablando, de la coordenada o del desplazamiento en función del tiempo. Lo que es muy importante que veamos es que la estructura que tiene la energía cinética es derivada por derivada. Esto parece una chorrada porque, claro, decimos, claro, si esto es una velocidad al cuadrado, pues, y la velocidad es la derivada de Q respecto de T, cómo varía la Q respecto del tiempo, pues evidentemente es la variación de Q respecto del tiempo por la variación de Q respecto del tiempo. Es una chorrada que uno tiene que tener en cabeza hasta
dentro de un segundito. De hecho, esta m yo podría redefinir las q's para que la absorbieran. Por ejemplo, decir que la q pasa a ser raíz de mq, por ejemplo, y redefino mi variable, y entonces esto se me quedaría simplemente como 1. Vamos a poner aquí, perdón. Vamos a poner aquí, yo qué sé, q', ¿vale? Y entonces esto sería la derivada de q' respecto de t por la derivada de q' respecto de t. Esto no importa porque la m es una constante y yo la puedo absorber donde quiera en la forma. Estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Así que ahora la estructura que tiene esta energía cinética es una constante 1/2 por derivada derivada. Esto es lo que tenéis que tener aquí en la cabecita. Vamos a la energía potencial. La energía potencial, pues si hemos hecho problemas del instituto y estamos en el campo gravitatorio y tal, yo sé que si subo a una altura h un cuerpo, tomando como origen la superficie de la Tierra y tal, como origen de potenciales, pues la energía potencial es la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad por la altura. Y entonces nosotros decimos que esta es la energía potencial del cuerpo a esa altura h. Eso está mal dicho. En realidad lo decimos todos, pero hemos de entender qué significa la energía potencial. La energía potencial no es una energía de la partícula. Es una energía que surge porque la partícula está interaccionando con otra cosa. Es una energía de la interacción. Yo puedo definir la energía potencial o también puedo definir directamente el potencial, que es la energía potencial por unidad de masa. En este caso, GH. Es equivalente y lo único que hay es un factor multiplicativo entre la una y la otra y ya está. Pero claro, ¿qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que yo no puedo asociar la energía potencial, no está asociada a la partícula en sí misma, está asociada al sistema Tierra-partícula. Lo que pasa que, en este caso, cuando yo tengo este bolígrafo y lo subo de aquí a aquí, digo que el bolígrafo ha ganado energía potencial. En realidad, en sentido estricto, es el sistema Tierra-bolígrafo ha ganado energía potencial y los dos están atrayéndose unos a otros. Pero evidentemente, como la Tierra es mucho más masiva que el boli, pues el boli va a caer, se va a sentir atraído. Nosotros vamos a ver que el que cae es el boli sobre la Tierra, no es que el boli y la Tierra se muevan ambos hacia el centro de masa del sistema conjunto, que en realidad sí es así, pero claro, es que el centro de masa del conjunto boli-Tierra es el centro de la Tierra. Entonces, pues podemos decir que es el boli el que se mueve y podemos decir que es el boli el que gana o pierde energía potencial. Aunque si estamos en una situación donde tenemos un cuerpo de masa m y un cuerpo de masa m pequeña, pues la energía potencial de esto ya sabéis que es la constante de la gravitación universal de Newton. Si estoy en el caso de masas, la masa grande por la masa pequeña partido de la distancia que la separa, donde la distancia es medida desde el centro, que en este caso sería el radio de la Tierra más la altura h a la que esté la masa pequeñita respecto de la superficie de la Tierra. Cuando h es mucho menor que el radio de la Tierra, pues entonces de aquí hay una aproximación, se puede hacer una aproximación, un desarrollo en serie, quedarte con algunos términos, donde esto es m por g por h. Eso hay un procedimiento para pasar de una a otra. Pero aquí se ve claro que la energía potencial, que es la definición buena en el campo gravitatorio, depende de las dos masas, de los dos sistemas que estén involucrados en la interacción gravitatoria y depende de la distancia entre ambos centros. Así que la energía potencial es una energía de los sistemas que están interactuando. Cuando vemos potenciales es porque hay una interacción. Bueno, aquí en el potencial es esto respecto de la unidad de masa de la partícula de prueba, pero no importa ahora eso mucho. Vamos a ver, por ejemplo, si nosotros tenemos un muelle y el muelle está en la posición de equilibrio, que yo voy a llamar en la dimensión Q, a X, por ejemplo, si estoy en el X0, pongo el X0 cuando el muelle está en equilibrio y ahora tengo a bien estirarlo y estirarlo una unidad de medida y 2 unidades de medida. Entonces, esto evidentemente lo que voy a sentir es que el muelle está intentando
atraer la bola, la masa final, hacia la posición de equilibrio. Yo estoy tirando para allá con una fuerza F y esto está tirando para el otro lado con una fuerza F del mismo módulo, pero de sentido opuesto. Es decir, que si yo suelto la bolita se va a ir hacia el centro, hacia la posición de equilibrio, lo que pasa es que se va a ir con tantas ganas que se va a pasar, va a volver, se va a pasar y vamos a tener una oscilación. Pero ¿qué ocurre? Que este sistema, claro, si yo la suelto y la masa se mueve sola, aquí se está desarrollando un trabajo y eso se tiene que hacer a costa de alguna energía. Aquí aparece la energía potencial o el potencial elástico, que es un medio de K, donde K es una constante del muelle, que te dice cuánto es más o menos fácil estirarlo o si adquiere más o menos energía cuando lo estiro o cuando lo comprimo, porque evidentemente esto lo puedo estudiar o bien en estiramiento o bien en compresión. Yo puedo hacer una fuerza para comprimir y voy a notar que el muelle intenta ir para la posición de equilibrio. Y entonces tengo aquí que en este caso es Q al cuadrado. Se puede demostrar, es muy fácil de demostrar que eso tiene que ser así. Eso se demuestra en el instituto, repasad eso, porque así la fuerza elástica es la ley de Hooke, que es menos una constante por el desplazamiento. Es decir, que la fuerza que siente o que realiza el muelle, esta es la que realiza el muelle, se opone a la que está haciendo el desplazamiento. Es decir, que si yo me he desplazado de aquí a aquí, la fuerza va en sentido opuesto por este bonito signo menos. Es una fuerza de recuperación. Pero es importante que veamos que esta fuerza pues, es cuadrática en las posiciones. Esto es importante. ¿Por qué? Porque, claro, yo tengo aquí ahora que yo puedo poner energía potencial o el potencial, porque la diferencia entre una y otra es una constante, no voy a entrar en esa disquisición ahora mismo, respecto de la coordenada. Si estoy en el caso del muelle, ya hemos visto que esto es igual a un medio de K por Q al cuadrado. Eso quiere decir que la forma que tiene este potencial es, voy a hacerlo bien para que nadie me diga, es una parábola. Eso es una función parabólica que al final me vaya a decir que en realidad no es exactamente una parábola. Ahora casi perfecto. Venga. V, vale. Voy a poner V como potencial, pero da igual, ¿eh? Es un medio de K por Q al cuadrado. Entonces, evidentemente, lo que quiere decir esto es que cuando Q es igual a 0, pues estoy en la energía mínima del potencial, que aquí es la 0. Pero esto da igual, yo me puedo llevar esta parábola hacia arriba, yo puedo pillarme esta parabolita aquí, mira, ¿eh? Voy a hacer una cosita. Copiar, pegar, ¿eh? Aquí tengo esta parábola, ahora lo que hago es, me la llevo hasta arriba. ¿Qué es lo que he hecho? Lo único que he hecho es cambiar aquí el origen de energías. En vez de empezar en el 0, pues empiezo en energía 7. Eso da lo mismo, porque a mí lo único que me interesa es que yo he movido este muelle hasta Q igual a 2. Eso quiere decir que lo he dotado de una energía que está aquí. Lo único que me va a importar es la diferencia entre el punto mínimo y el punto en el que estoy ahora. Pero es que si eso lo hacemos entre esta posición y esta diferencia, este trozo de parábola, es el mismo que este. Por tanto, las diferencias de energía son iguales. Eso quiere decir que elegir el origen del potencial donde nos dé la gana está permitido. Da igual donde pongamos el mínimo del potencial. Da igual que digamos que es 0, menos 3, menos 100, 100, 100.000. Da lo mismo en las unidades de energía que más os gusten en el sistema internacional en Joule. Da lo mismo, ¿por qué da lo mismo? Porque evidentemente lo único que nos interesa a nosotros son las diferencias de energía. Es cuánto he ganado al estirar o cuánto he perdido o cuánto lo que sea. Y eso son diferencias. Subir o bajar lo único que hace es meterte una constante. Pero cuando hago la diferencia, esa constante se cancela. Entonces, claro, por ahora, a ver, esto lo quito, esto fuera, esto lo voy a borrar y voy a borrar todo esto. Ay.
Qué mal. Todo lo bien que me había quedado. Venga, la tiro otra vez, ¿vale? Aquí pasa por el 0, no sé qué, no sé cuánto. Aquí pasa por aquí más o menos. Más o menos, la parábola. ¿Qué significa? Que si yo estoy en esta posición, yo tengo esta energía, V en 2. Es decir, que en este caso sería 1/2 de K por 2 al cuadrado, pues esto es igual a 2K, en las unidades que queráis, en el sistema internacional o lo que sea. Para que no me digan, ay, no ha puesto las unidades. Soy teórico, no pongo unidades, ponedla vosotros que sois experimentales. Pero entonces aquí es una lectura fácil. ¿Qué pasa? Que si os dais cuenta, ahora podemos decir hacia dónde se va a intentar mover el cuerpo. Ahora podemos pensar que estos son bolitas, y que esta bolita, si yo la subo hasta aquí, estiro el muelle, lo que va a intentar es bajar hasta el mínimo. Y es una visión pictórica. De manera formal, lo que hay que decir es que la función tiene aquí una pendiente vista desde aquí que está intentando forzar hacia abajo. ¿Por qué? Porque la fuerza se define como menos la derivada del potencial respecto de la variable Q. Si yo estoy en este punto, ¡ay, qué mal! Si yo estoy en este punto y calculo la derivada, lo que me da es la pendiente en ese punto de la curva del potencial. Es decir, me diría que esto es una pendiente positiva, la pendiente. Eso me da justo la fuerza. Pero si veis este menos, lo que te dice es que hay que recorrer la pendiente hacia abajo. Si me voy a un desplazamiento negativo, lo que voy a estar es aquí y aquí. Cuando haga la derivada me va a salir que la pendiente aquí es negativa, va hacia abajo. Entonces, lo que me va a decir ahora es que ¿cómo se llama esto? La fuerza va a tender hacia los Q positivos. Aquí aparece una fuerza hacia allá y aquí aparece una fuerza hacia acá. Esto es simplemente para que veáis que estudiando las derivadas y los signos de las derivadas podemos inferir hacia dónde se va a mover el cuerpo. Pero ya os digo que esto, si lo pensáis como una pelotita que está aquí y entonces se va a dejar caer para ir al mínimo, o si la pongo aquí se va a dejar para ir al mínimo, pues ya se entiende. Ahora, ¿qué ocurre? Que como aquí hay conservación de la energía, ¿qué pasa si yo la pongo aquí, me la llevo, estiro el muelle y lo suelto? Pues que va a llegar aquí, va a tener energía cinética potencial 0, pero la energía cinética no va a ser 0, porque yo he dotado al sistema de una energía total E. Y si no hay rozamiento y no hay nada, la energía total que yo he introducido en el sistema se tiene que conservar. Con lo cual, ¿qué va a hacer el sistema? Se va a ir, es decir, se va a comprimir, se va a pasar de la posición de equilibrio y se va a comprimir. ¿Hasta dónde se va a comprimir? Pues hasta la distancia correspondiente a la distancia de estiramiento, porque así tendremos la misma energía potencial, pero en la otra rama. Y cuando llegue ahí, pues el sistema se va a frenar porque ya no tiene más energía, la energía cinética, o sea, ya no tiene más energía cinética, la energía cinética ahí es 0, todo es potencial y entonces vuelta otra vez hacia abajo hasta que pasa por aquí y vuelva a subir aquí. Y así estamos en un ciclo eterno de oscilaciones. Esto es el potencial de un oscilador armónico. Si no hay disipación, esto va a seguir oscilando así per secula seculorum. Amén. Muy bien, esto es un repasito bueno, aquí lo tenía, un repasito de la física elemental. Ahora vamos a un pasito más, la lagrangiana. Simplemente os voy a explicar lo que es la lagrangiana. Cuando yo tengo un sistema donde puedo aplicar el formalismo lagrangiano para obtener las ecuaciones del movimiento, yo lo que tengo aquí es una diferencia entre energía cinética menos la energía potencial del sistema. Esto en sistemas que sean conservativos y tal. No, ya lo sé, pero es importante que veáis este signo menos. Entonces, fijaos que de la lagrangiana yo tengo un procedimiento para obtener las ecuaciones del movimiento. Eso quiere decir que yo voy a obtener que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, grosso modo. Resolver el problema por lagrangianos o por fuerzas es equivalente. Pero, claro, por lagrangiano es mucho más potente. ¿Por qué?
Porque esto de aquí es un número, es un escalar. No tiene componentes, ni X, ni Y, ni Z, es un numerito con una unidad. Y esto de aquí es un número y es un escalar. No tiene dirección, ni sentido, ni nada de eso. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque solo tengo que resolver una cosa con escalares y es muchísimo mejor. Lo que pasa es que luego hay un procedimiento que te da la ecuación de movimiento para cada componente de la posición y entonces puedo recuperar esta fórmula vectorial. Pero el tránsito este es maravilloso. Esto es lo que va a explicar para campos Javier García en el curso de teoría clásica de campos. Y vamos a retomar la lagrangiana y vamos a construir la lagrangiana de un oscilador armónico como hemos estado discutiendo el que hemos estado discutiendo. Entonces, la lagrangiana, esto será igual a que es la energía cinética del oscilador armónico, que esto lo puedo escribir, como he dicho, la derivada de Q respecto de T por la derivada de Q respecto de T. Y esto me puede decir, ¿pero por qué pone la derivada por la derivada? Bueno, porque es importante que lo pongamos así. Menos por menos es más, porque recuerdo que el potencial en el caso del oscilador... Entonces, es importante. Y luego tenemos menos 1/2 de K por Q al cuadrado. Esa es la lagrangiana del oscilador armónico. Del muelle, del péndulo, de lo que queráis, de un oscilador armónico. Esa es la lagrangiana. Aquí está contenido todo lo que podemos decir del oscilador armónico. Podemos obtener las cantidades conservadas, podemos obtener las ecuaciones del movimiento, sabemos cuáles son las simetrías de esa lagrangiana, cómo se queda invariante, podemos aplicar el teorema de Nether, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, la magia de esto viene cuando hacemos la transición de mecánica de partículas, porque esto es una partícula haciendo un movimiento de oscilación armónico simple, y pasamos a los campos. Entonces, si pasamos a los campos, pues vamos a pasar al campo escalar en un mundo 1 más 1, para poner el campo más simple posible, donde tiene sentido hablar de la energía del campo. Esto es un campo que se puede entender como una simplificación del Higgs o como una simplificación de otros campos que se estudian en física, que ahora describiremos al final de todo. Pero ahora supongamos que nosotros estamos en un mundo 1 más 1. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos el espacio y el tiempo que fluye hacia arriba. Es un espacio, pues en vez de poner X, Y, Z y T, pues pongo X y T. Es lo típico de hacer espacios bidimensionales. Pero ahora supongamos que yo lo que hago es una foto en este espacio, en un instante determinado. Hago una foto y ahí hay un campo escalar. ¿Qué significa que haya un campo escalar? Significa que hay algo distribuido por ese espacio, en este caso solo es por la X, que lo dota de un numerito. A cada punto de la X le da un numerito, de unas unidades las que sean. ¿Qué significa ese campo? Pues ahora mismo nos da igual. Puede ser el Higgs, puede ser el inflatón, puede ser cualquier otra cosa. Puede ser un campo de temperaturas o un campo de presiones que también son escalares. Eso quiere decir que a este punto de aquí le corresponde este valor del campo, este de aquí, que a este punto le corresponde el valor 0 del campo, que a este punto de aquí le corresponde este valor del campo. Es decir, a cada punto del espacio donde nosotros vivimos, en este caso es la X, le corresponde un valor del campo escalar. Campo escalar porque no es un vector, no tiene, es simplemente un numerito y una unidad. Por eso se llama campo escalar. Porque no tiene dirección, no tiene sentido, no tiene módulo, tiene el valor que tiene y ya está. Puede ser positivo y negativo. Aquí solo he puesto por valores positivos, pero podría venirse perfectamente. Esta curva podría ser así, así, aquí se va a 0, aquí se va arriba. Puede ser en el perfil que vosotros queráis el campo escalar definido sobre esa X. Esto es el campo definido en cada punto del espacio. Y este es el concepto de campo, es a cada punto de mi espacio le asigno un valor. Y eso es un campo escalar. Puede ser un valor de la temperatura, pues aquí hay 35 grados, aquí 37, aquí hay 40, aquí hay 17, aquí hay -3, aquí hay -90. O en Kelvin o donde queráis. O de presiones, aquí hay 4 pascales, aquí hay 17, aquí hay 23, aquí hay -15. Luego también a cada punto le podemos asignar un vector y entonces sería un campo vectorial. Etcétera, etcétera, etcétera. Campos vectoriales, tensoriales, espinoriales, twistoriales, todo lo que queráis que acabe en ares. En este caso nos concentramos en los escalares para que tengáis esto y por qué es en esto.
donde podemos hablar de la energía. Entonces, vamos a ver la lagrangiana de un campo. En este caso, os voy a dar yo la lagrangiana. La lagrangiana del campo procede de O. Es un campo que depende de las coordenadas espaciotemporales, es decir, a cada valor de X y T le corresponde un valor del campo. Si fijo el valor de T y hago una instantánea, entonces es a cada valor de X. Para esa T tiene el campo un valor. Luego el campo es dinámico y puede cambiar con el tiempo. Antes lo que hemos hecho es una foto a un T fijo. Esto que estábamos haciendo aquí, esto es AT fijo. Eso es importante. Ahora, ¿qué pasa? Que vamos a gozar 30 segundos mirando esta formulita, por favor. Si sois tan amables. Aquí lo que tenemos, este símbolo es derivada, ahí hay unos índices raros porque esto es relativista y entonces esto se tendría que explicar qué es, pero es una derivada respecto de t, x y z, porque en relatividad t, x y z son equivalentes, por tanto, si derivo respecto de t para que la fórmula sea relativista, tengo que derivar por todo lo demás, para que esté bien definida. Esto te lo va a explicar Javier García en el curso de Teoría Clásica de Campos que estamos a punto de cerrar. Faltan muy pocos, hemos ampliado hasta 20, pero cuando se cierre, se cerró. Si quieres, date prisa, mírate el directo que hicimos el otro día, está en mi canal, está en este canal, Encuentros Cuánticos, lo miras, ves las instrucciones, las sigues y te metemos. Pero date prisa. Pero esto no equivale a dqt dt por dq dt, que habíamos hecho antes para el oscilador armónico, la partícula. Es decir, que este término de aquí es la energía cinética del campo, o el término cinético, si queréis. No se habla de la energía cinética del campo, se le llama del término cinético del lagrangiano, pero es exactamente lo equivalente. Por tanto, esto de aquí, ¿qué será? Pues esto de aquí es el potencial del campo. Lo que me está diciendo es que el campo acumula energía en función del valor que tenga al cuadrado. Vamos a ver eso qué significa. Eso lo que significa es, bueno, aquí tienes otro ejemplo. Aquí tenéis un ejemplo que es el término cinético y todo esto que es menos el potencial. Que ha cambiado el signo y tal, hay que acordarse cambiar todos los términos del potencial de signo. O sea que esto es más 4 lambda, o sea, más lambda partido 4 phi a la cuarta. Aquí hay que poner un más y aquí un menos de lambda. Pero ya está. Este perfil, por ejemplo, esta lagrangiana es la que responde al Higgs. El Higgs tiene este tipo de lagrangiana. Exactamente este tipo de lagrangiana. Pero ya vais por dónde van los tiros. ¿Y ahora qué significa eso? Pues ahora lo que significa es lo siguiente. Voy a quitar esto para que se vea bien. Lo que significa esto, ¿qué es? Pues que yo tengo el potencial y yo puedo decir cuál es para los distintos valores del campo en un punto X, en el punto que sea, cuál es la energía que tiene el campo. Pues es decir, si el campo vale 0, pues la energía vale 0. Si el campo vale 1, pues la energía valdrá el V de 1. Si la energía vale 2, pues la energía será la energía de 2 y así sucesivamente. Es simplemente, igual que hemos hecho antes con las posiciones, ahora nuestra variable es el campo en sí mismo. El campo, por tener un determinado valor, tiene una determinada energía potencial o un potencial. En distintos puntos del espacio-tiempo, el campo puede tener distintos valores y, por tanto, estará en distintos niveles energéticos o tendrá distintos valores del potencial. Por ejemplo, nosotros podemos tener, este es el otro perfil que os decía, este es el perfil que aquí hay un mínimo y lo que ya estamos diciendo es que si el campo está en este valor, pues lo que va a intentar es caer al mínimo de energía. Tal cual me imagino una bolita deslizándome por ese cuenquito. Entonces, es muy fácil de entender y si tengo potenciales más complicados, por ejemplo, este perfil, pues para determinadas combinaciones de lambda y mu y los signos relativos que tengan y tal, pues puedo tener este tipo de perfiles, que es el conocido como sombrero mexicano, solo que aquí solo hay una dimensión phi.
¿Y cómo puedo tener más dimensiones? Bueno, pues porque yo puedo tener campos diferentes, pero lo que tiene que quedar claro es, yo tengo la X en el espacio, ya he hecho una foto, es decir, estoy en una T, la T está fija, T fija y X que puede correr. Esto fijo, porque he hecho una foto y este es el perfil naranja del campo. Ahora lo que estoy diciendo es que en ese instante T, para cada una de esas X, pues en esta X el campo tiene este valor y eso significa que está en esta altura del potencial. En otra X, pues está aquí, el valor es 0, significa el campo, pues en este perfil significa que está en el 0. Si tuviésemos el otro perfil, si tuviésemos este perfil, pues estaría aquí arriba. Tan ricamente. ¿Qué ocurre? Que evidentemente el campo siempre en todos los puntos va a intentar ir al mínimo de energía. Entonces, claro, el campo lo que quiere estar es así. Ser horizontal, valor 0, 0, 0, 0. Eso es estar en el vacío del campo. Lo que pasa es que aquí no vale, porque el 0 tiene un valor alto de energía. Es decir, que en este perfil lo que va a intentar es estar en valores distintos de 0. O en el valor positivo, aquí, para phi positivo, o este valor para phi negativo. Estar aquí o estar aquí. Y eso es bonito, es impresionante y yo creo que se puede entender perfectamente. Una vez que uno ha entendido esto, que es, ciertamente hay que explicarlo con un poquito de detalle, como hemos estado haciendo hoy, pues uno puede entender que si tiene campos que en vez de ser campos reales son campos complejos, lo que estamos diciendo en realidad es que tenemos dos componentes, que esto se puede escribir como el vector phi1, phi2. Es decir, que nuestro campo escalar, en vez de definirlo en una única línea recta, lo estamos definiendo en dos variables. Eso quiere decir que yo puedo asignar el valor de la energía del campo total, pero claro, ahora la configuración es, yo tengo un valor de la phi1, un valor de la phi2 y eso me dará un valor de la energía. Dicho de otra manera, esto pues será un cuenco si estamos en un mínimo, en un potencial cuadrático, será un cuenco parabólico. Si no, pues será el famosísimo sombrero mexicano. Pero es tal cual. Ahora lo único que estamos diciendo es este valor del campo phi1 y valor del campo phi2 que corresponda, este con este, pues tiene un valor en esa superficie de ese cuenco. Por ejemplo, este, que es el perfil famoso del bosón de Higgs. Ahora ya entendemos lo que pasa. Esto que pone aquí real de phi e imaginario de phi hace referencia a la componente 1 y a la componente 2 del campo, porque el bosón de Higgs se describe con un campo escalar complejo. Y entonces, ahora entendemos qué significa esta gráfica. Esto es, para cada punto del espacio-tiempo tenemos este perfil de energías del campo. Pero esto también podemos estudiar, por ejemplo, la transición en distintos momentos del universo. Se puede llegar a establecer que había unos determinados campos que tenían unas determinadas energías con unos determinados perfiles, pero que esos perfiles, además de depender de la X, dependían de la temperatura. Y la temperatura hace que esos perfiles vayan cambiando. Por ejemplo, al principio es un potencial tipo parabólico, pero se va cambiando a uno que tiene montañitas. Entonces, nosotros vamos haciendo esta transición y podemos entender las transiciones de fase que hemos obtenido a lo largo de la historia del universo con este tipo de perfiles. También con superconductividad, con ferromagnetismo, etcétera, 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 encontramos este tipo de perfiles. Esto se estudia en una cosa que se llama teoría cuántica de campos a temperatura finita, porque en la temperatura cuántica de campos, o sea, la teoría cuántica de campos que nosotros estudiamos generalmente se llama temperatura cero, no consideramos sin temperatura. Pero cuando metemos efectos térmicos, es decir, consideramos que hay muchísimas partículas, que hay efectos térmicos, que hay temperatura, la temperatura es una variable más que tenemos que tener en cuenta y puede ser que cambie el perfil de la energía. Y eso nos lleva a tener, por ejemplo, la posibilidad de entender transiciones de fase
saber que hoy estamos en un mínimo, que estamos en un mínimo estable, metastable, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, nosotros ahora mismo sabemos o intuimos que, según apuntan todas nuestras observaciones cosmológicas hasta la fecha, pues en nuestro universo tuvo que haber un proceso de inflación, o es la propuesta más sólida viendo las observaciones. Bueno, pues, ¿qué es esa inflación? ¿Quién produce esa inflación? Eso lo puede producir un campo escalar, pero dependiendo de cómo sea su perfil de energía, la inflación se habrá comportado de una manera o de otra, y podremos explicar la presencia de partículas, cuánto duró la inflación, qué huellas ha dejado en la radiación cósmica de fondo, qué huellas ha dejado en las ondas gravitacionales que emergieron originalmente en el universo, etcétera, etcétera. Claro, esto no lo sabemos hasta que no hagamos mejores mediciones. Pero es verdad que antes había 100 y pico posibles modelos de inflación y ahora ya hay un puñadito muy reducido. Y si encontramos los modos B o la polarización del fondo cósmico de microondas, pues esto se va a reducir muchísimo más. El caso es que estos argumentos se pueden trabajar con unos determinados campos y que son bonitos y que se pueden entender. Creo que aquí ha quedado más o menos claro. Si no ha quedado claro, me lo preguntáis. Y luego la pregunta que seguro que me vais a hacer es, ¿solo los campos claros tienen potencial? Pues claro, en principio sí. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos definir configuraciones del campo y asociarle un potencial que significa una interacción con el mismo. Algo que intenta restaurar un valor o ir a un valor mínimo. Los campos gauge y los campos vectoriales, etcétera, no tienen esta posibilidad porque el propio campo gauge ya es un potencial de interacción con otros campos. Entonces, no podemos estudiar esto desde este punto de vista, aunque se pueden definir cosas parecidas, pero no tiene esta potencia. Esto que hablamos aquí, de estos perfiles de energía, están diseñados y funcionan muy bien para campos escalares, como por ejemplo el Higgs, o para campos escalares que son campos efectivos que proceden de teorías en teoría cuántica de campos en temperatura finita, donde se pueden ver transiciones de fase, o en el comportamiento de los electrones en un medio superconductor o en superfluidos, etcétera, donde puedo definir una energía potencial efectiva que tiene este tipo de perfiles y que me permite estudiar transiciones de fase, etcétera. Así que nada, esto es lo que yo os quería contar hoy y muchísimas gracias por atenderme. Voy a dejar de compartir para despedirme como es debido. Lo único que os quería decir es exactamente que es lo que estábamos hablando con Javier García sobre potenciales y Higgs y tal, pues se basa en estas ideas que efectivamente pasamos muy rápido por ellas, pero pues el objetivo de la charla era otro, pero es cierto que es un punto que tiene que aclararse y yo creo que se ha aclarado. Así que si tenéis alguna duda, comentarios o lo que sea, comentarme, dame like, dime que lo bonito que soy, o dime lo feo que soy, o dime que no tengo ni idea y que no me atrevo a debatir con terraplanistas y conspiranoicos, pero decidme lo que sea, pero volved en imperativo estricto en castellano, volved con D, loco, al algoritmo. Nos vemos.